es una herramienta que se lanzó durante el confinamiento para asegurarnos, entre comillas, ¿no?, pues que los alumnos no copiaban durante la realización de nuestros exámenes. Exámenes realizados en Moodle, ¿vale? Entonces, pues tenemos una sesión en la que hemos establecido que en la primera parte hable nuestro compañero Alejandro Moreno, compañero de TIC, porque él se peleó con esa herramienta antes de que dijese, sí, se puede usar. Se peleó con esa herramienta, todo el cacharreo tecnológico, fue el responsable de ver cómo respondía, cómo se comportaba y demás. Y luego, cuando esa herramienta estuvo ya testeada por su parte, me dijeron, bueno, pues se puede usar esta herramienta para que los alumnos no copien con los exámenes de Moodle. Y en la UFI hicimos unos videotutoriales para el perfil de alumno y para el perfil de profesor y lo pusimos ya a disposición de aquellos profesores que quisieran usarlo. Y ya os digo, solo se atrevió Nerea. Y Nerea se va a encargar de explicar esa segunda parte como profesora que se encontró a la hora de plantear hacer los exámenes con esa herramienta, qué miedos tenía ella también como profesora, qué miedos le planteaban los alumnos, bueno, pues todo ese proceso que ella vivió para poner en marcha esa herramienta, ¿vale? Ella os va a contar su experiencia, cómo lo llevó a cabo y con ese feedback que tuvo también de los alumnos y cómo se desarrollaron los exámenes. Agradezco muchísimo, por si luego se me olvida, ¿vale?, a los dos por estar nuevamente aquí, porque ya en julio hicimos esta sesión, se pegaron un currazo tremendo para preparar los contenidos en ese cierre de curso tan difícil y ahora otra vez están aquí para compartir con todos vosotros su experiencia y le agradezco muchísimo que hayan sido tan amables por ofrecerse a hacer otra vez la formación, que sé que a Alejandro le encanta. Y nada, bueno, pues ya les doy la palabra a ellos. Yo intentaré ayudarlos con los micros y demás controlando el chat, pero si tenéis dudas, por favor, no os quedéis con ella porque lo que queremos es que a partir de ahora todo aquel que quiera usar Respondo, pues que se atreva y que no tenga ese miedo, siempre previamente haciendo un simulacro, que ya os contará Nerea, y recomendaciones para poder hacerlo, ¿vale? Les doy la palabra a ellos. Muchas gracias. Pues empiezo yo. Buenas tardes a todos. Y como dice Alicia, vamos a hablar de Respondu. Respondu London Browser, lo que es un navegador más. No deja de ser un navegador, simplemente pues que está limitado, muy capado para evitar de que puedan hacer consultas o puedan ver cosas para intentar eso, que no se copien. Os voy a compartir una presentación donde vamos a ir viéndolo punto por punto, ¿vale? Vamos a compartirla. Aquí. Ya la estamos viendo, vale. Genial. Vale, pues aquí explica eso, un poco qué es Respondo London Browser. Pues es un navegador que lo que está es especializado en inhabilitar las funcionalidades durante la presentación de una evaluación siempre en Moodle, como estamos hablando, a la hora de hacer una evaluación en Moodle. Cuando los estudiantes ellos usan London Browser, pues para tomar una prueba de Moodle, pues se van a encontrar de que no van a poder imprimir, no pueden hacer una captura de pantalla, no van a poder copiar, ni se van a poder ir a otras páginas web, ni podrán acceder a otras aplicaciones que tenga el ordenador desde lo que están haciéndolo, o cerrar directamente lo que es la prueba del examen. No van a poder hacer nada de eso. Todo eso va a estar totalmente deshabilitado. ¿Vale? ¿Qué características tiene el London Browser? Pues la barra de herramientas de la parte de arriba del navegador, eso está modificado y solamente está condensada y solamente incluye lo que es la función de avance, de retroceder, actualizar y detener, nada más. Ahí no hay nada más, no hay para abrir pestañas, no hay nada más. El modo de evaluación. Las evaluaciones se muestran a pantalla completa y no se pueden nunca minimizar, no se puede cambiar de tamaño y no se puede salir de esa calificación. Nadie va a poder cambiar de ventana para intentar consultar otra página web o lo que son apuntes que tengan en un documento Word, nada de eso van a poder realizarlo. Totalmente deshabilitado, no les deja esas funciones. Como dice ahí, controles deshabilitados, pues capturas de pantalla no se pueden hacer. Si es verdad que luego lo vamos a ver, que el London Browser te permite poder configurarlo si el profesor quiere que puedan hacer capturas de pantalla para algún tipo de almacenaje que quieran hacer de una información en concreto.
combinaciones de tecla tampoco funcionan, ni las teclas de función, es decir, los F1, F2, F3, eso está deshabilitado. Las combinaciones de tecla en plan Alt tabulador para cambiar de ventana o Alt F4 para cerrarla, o la ventana o el botón de Windows, todo eso también deja de funcionar, queda totalmente deshabilitado. Al igual que el clic derecho del ratón. El clic derecho del ratón tampoco funciona. Para copiar, para enviar, para nada, no funciona tampoco. Los enlaces. Enlaces a otros servidores web se abrirán en una ventana segura y evitarán navegar más allá de esa página. Esto también es configurable. Si, por ejemplo, en la evaluación se permite que ellos puedan acceder, por ejemplo, a Wikipedia a hacer una consulta, pues tendremos que decirle nosotros previamente que a tal página web sí podrán hacer una consulta. Si no, pues no podrán acceder a ninguna otra página web. Funciones y aplicaciones bloqueadas. Pues como decía antes, el botón de inicio de Windows está totalmente deshabilitado, desaparece, no se ve nada. La barra de sistema igual y la barra de menú se bloquean. Totalmente, solamente veremos lo que es un navegador y desde ahí no podemos salir. Es como si fuera un terminal totalmente limitado. No es nuestro equipo de siempre. ¿Cómo se activa desde la parte del profesor en Moodle London Browser? Pues esto tengo aquí todos los puntos, pero yo pienso que lo mejor es que directamente lo vayamos viendo, ¿vale? Así que os voy a enseñar directamente en Moodle cómo se habilita. A ver. ¿Seguís viendo mi ventana? No, ¿no? Ahora mismo se ve en gris. Vale, voy a compartir contenido al salir de... Ahí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Pues esto es un curso que hemos creado de prueba, el curso LDB, como le hemos llamado, y bueno, aquí tendríamos nosotros nuestro temario y lo que son los cuestionarios dentro. Lo primero que hay que hacer dentro del curso que queramos activar Respondu London Browser es añadir ese bloque. Para añadirlo, pues tenemos que irnos a la rueda de configuración que tenemos aquí arriba a la derecha, activamos la edición y aquí a la izquierda, como de costumbre, pues se habilita el agrega un bloque. Picamos en agrega un bloque y dentro de todos los bloques disponibles vemos que por la R pues tenemos aquí Respondu London Browser. Picamos en él y ya aquí nos aparece. Ya nos aparece aquí la ventana flotante con las opciones del Respondu London Browser. En este caso desactivamos ya la edición y ya tendríamos lo que es el London Browser activado en nuestro curso. Para poder configurarlo, pues como vemos aquí pone panel. Picamos en panel. Y esperamos a que se active. Está tardando el fallo del día. La primera vez tarda un poco más, creo yo. Sí, recordar, sí, ¿no? la primera vez en habilitarlo Sí. tarda un poco más. Por el tema de que está cargándose, sí. Una cosilla, no sé si lo iba a decir Alejandro, pero bueno. Pero esto... Mira, mientras arregla eso y así no se pone nervioso. Esto de añadir este bloque lo haríais una vez en cada asignatura. Es decir, si tenéis varios Moodle, varias asignaturas que impartís, el agregar ese bloque, una vez que lo agregues en una asignatura, ya se queda agregado, aunque tengas 5 o 15 cuestionarios, ya lo tendrías agregado para esa asignatura. Que tienes otras asignaturas en las que lo quieres activar, tendrías que ir asignatura por asignatura agregando ese bloque, ¿vale? Pero una vez que se hace en una asignatura ya se queda agregado. Eso es. Una vez que entramos como ahora hemos entrado, que ya sí hemos entrado, veríamos aquí pues todos los cuestionarios que tendría y evaluaciones o exámenes que tendría esta asignatura y picando sobre ella en cada flechita hacemos el desplegable, entramos en Setting, que es para configurar. Y lo primero que nos encuentra es si queremos habilitar o no habilitar London Browser para Alejandro, eso es cuando has pinchado en panel. Esto es cuando... Mira, sí, volvemos para atrás y lo vemos mejor. Aquí. Vamos a volver para atrás. Vale, este es exacto, en panel, correcto. Estamos dentro de nuestro curso y la única opción que Respondum tiene es panel. Pues picando en panel...
Nos salta ahora pues todos los cuestionarios y evaluaciones que tengamos hecho en ese curso. En este caso, como yo solamente tengo uno, aparece uno, que es el cuestionario que hemos hecho de prueba. Cada uno tendrá una flechita igual que esta, donde al picar nos lleva a lo que es a la configuración de ese cuestionario en concreto, cómo queremos configurar London Browser. Que lo primero que nos encontramos será si queremos que sea obligatorio el London Browser o que no, o deshabilitarlo. En este caso lo vamos a activar y se nos abre una opción de opciones avanzadas. Esto por defecto podríamos dejarlo tal cual, o si queremos configurar ciertos parámetros, pues nos deja habilitarlo, que es habilitar y deshabilitar ciertas funciones. Como por ejemplo, la primera lo que nos dice es que si queremos que el estudiante, en este caso, pueda salir del examen sin haberlo completado. Para ello habilitaríamos esta opción. Nosotros tenemos que ponerle una password, una contraseña, y decírsela en este caso al estudiante. Si el estudiante quiere salir del examen, pues tendríamos que darle esa password y él podría salir del examen sin haberlo terminado. Esto, como mismo London Browser dice, en el segundo párrafo, ellos no lo recomiendan. Esta opción no es recomendable. Entonces está por defecto normalmente deshabilitada. La siguiente opción es que, aparte de poder hacer el examen en Windows y Mac, también podríamos hacerlo en este caso en iPad. No se puede hacer en móvil, evidentemente, ni en cualquier tablet, pero sí en las tablets de iPad. Ahí sí, habilitando esta opción, pues podríamos hacer el examen London Browser también directamente en un iPad. Esta tercera casilla es la que yo antes he comentado un poco, que la que nos permite es, si en el cuestionario en concreto queremos añadir ciertas páginas web que el alumno sí se le permita consultarlas, pues las añadiríamos aquí, siempre añadiendo cada una y separándolas por comas. Si son varias páginas web, las añadiríamos aquí y de esta forma le diríamos al London Browser, oye, estas páginas web, si se le permite que naveguen a ellas y la puedan consultar. Esta es tan simple como lo que dice aquí, es habilitar la calculadora. Podríamos habilitarles una calculadora o estándar o científica para en el momento de la evaluación. Y esta última es para habilitar si quieres que puedas hacer en este caso capturas de pantalla. Quiere que haga capturas de pantalla para luego enviarla, almacenarla o por algún tipo de prueba que ellos necesiten, pues en un momento específico, almacenar para algo. Esas son las opciones que London Browser dar para configurar dentro del cuestionario en concreto. En este caso lo dejaríamos por defecto, le daríamos a guardar y cerrar. Con esto ya tendríamos habilitado el London Browser en este cuestionario en concreto. Como vemos aquí a la derecha, ya aparece la palabra que pone requerido. London Browser está requerido. Ya con esto nos está diciendo que está habilitado. Si el alumno ahora entrase en este cuestionario, pues si no tiene London Browser instalado en su equipo, no permitiría hacer este cuestionario. Esto, en vez de verlo directamente en mi equipo, vamos a verlo a través de un vídeo, porque si yo habilito London Browser ahora en mi equipo, pues me va a cerrar web, me va a cerrar la presentación y me va a dejar solo el cuestionario, por lo mismo. Entonces, eso está genial que lo diga Alejandro, porque a muchos profes le causaba un poco de miedo el de, oye, esto funcionará, lo que hará de verdad el alumno. Sí, damos fe de qué pasa, damos fe, porque los vídeos tutoriales que hicimos en la UFIT de cómo configurarlo, una parte lo tuvimos que hacer desde fuera de un ordenador, grabando con un móvil, capturando la pantalla, porque el ordenador, una vez que entras en el examen con un respondo, se te bloquea completamente. Totalmente. Solo tienes el examen. Entonces, damos fe de que funciona bien, ¿eh? Y yo en este caso le he hecho bastantes pruebas para intentar engañarlo y no lo engaña. Si intentas hacer cosas que son muy tramposas, te expulsa del examen y manda lo que es un mensaje al profesor diciendo que has intentado hacer trampa. Así que en ese aspecto es muy seguro. Pues vamos a seguir con la presentación PowerPoint. Aquí, vamos a compartirla. Vale, pues esta es la parte que acabamos de ver, el punto que he ido explicando yo de cómo activar London Browser desde Moodle. Esta es la parte de instalación y los requerimientos que London Browser pues necesita para
en este caso para los equipos de los alumnos. London Browser ocupa muy poquito, necesita muy poco requerimiento y al fin y al cabo es un navegador más como un Chrome, un Mozilla, un Edge, no tiene más. Entonces, se debe instalar, eso sí, solamente es compatible en Windows o Mac. En otros tipos de sistemas como serían de variantes de Unix, de Linux, no es compatible. En Windows y Mac sí, y los requerimientos, pues bueno, Windows te dice que funciona a partir de Windows 7. Han hecho una pregunta, creo, ¿no, Alicia? Está en silencio. Perdón. Salud ha preguntado que creo que has dicho que no se puede responder con móvil. No, con móvil no. No se puede hacer un examen de este tipo con el móvil. Solamente en equipos, en ordenadores Windows o Mac y en iPad si lo habilitamos. Sería. ¿Vale? Luego Nerea va a comentar que tuvo algún alumno que no tenía posibilidad de hacerlo con ordenador, creo, recordar. Y luego ella nos va a comentar diferentes situaciones que tenía preparadas. Su plan B. Su plan B. Sí. Vale, pues como decía los requerimientos, pues te dice que el London Browser funciona tanto en Windows 7, 8 y 10. Evidentemente Windows 7 ya no es nada recomendable, pero ya por temas de que ha finalizado su ciclo de vida, ya no tiene ningún tipo de actualización ni seguridad y bueno, que Windows 7 para nada ya es recomendable usarlo, no solo en esto, sino en el día a día. En sistemas operativos Mac, pues a partir de la versión 10.12 o superior. En iOS, en iPad, como hemos dicho antes, en las tablets de iPad. Y luego como requerimiento, pues memoria RAM. 2 GB de RAM mínimo tanto en Windows como Mac. Esto no hay problema porque hoy en día cualquier equipo tiene mínimo 4 GB de RAM, así que esto lo cumple sobradamente. No hay problema con los equipos que normalmente uno tiene en casa o en el trabajo o en la escuela, vamos, no hay problema. ¿Cómo se instala? Pues muy sencillito. Una vez descargado, pues se siguen las instrucciones en plan como cualquier programa o navegador. Siguiente y terminas instalándote el London Browser en tu ordenador. No necesitan tener, como dice ahí, el navegador Chrome de Google instalado, ni tampoco va a afectar a este. Es decir, es un navegador totalmente paralelo, independiente, que no necesita ningún tipo de aplicación previa antes de poder usarlo. Él solo con su instalación ya es totalmente funcional. Como digo aquí, eso es totalmente independiente del resto de navegadores. Es un navegador más. A ver, continuamos. Pasos para realizar es una evaluación con London Browser. Pues esto, digamos, es la parte que vamos a ver ahora a través del vídeo. Si quieres ponemos directamente igual, ¿no? El vídeo en vez de ir leyendo punto por punto, ¿no, Alicia? Sí, perdón, que tenía otra vez el micro quitado. Sí. Creo que al final se ve mejor a través de... Sí, se ve mejor paso a paso en el vídeo. Pues vamos a poner el vídeo. Vamos a compartir el vídeo. Aquí en la pantalla. 1. Aquí. ¿Qué tengo yo por aquí? A ver. Esto. Ahí la ventana flotante. A ver. Un segundito. Volvemos aquí. A ver. Es que desde aquí creo que se va a ver más pequeño, ¿no? A ver. Estamos viendo ahora mismo la presentación. Ahora, sí, a ver. Aquí tengo el vídeo, pero a ver qué tal, si se ve bien o se ve pequeño. A ver. Se va a ver pequeño, sí. A ver. Sí, ¿verdad? Vale, pues a ver. ¿Se ve bien o se ve pequeño? A ver, por ahora se ve bien. ¿Sí? Sí. Vale, pues bueno, aquí explica un poco al principio eso, que es London Browser igualmente, que es un navegador customizado, personalizado, que está totalmente testeado sobre Moodle y que trabaja tanto en Windows como Mac y otras plataformas, en este caso se refiere a iPad. Aquí especifica un poco lo que no pueden realizar los estudiantes, lo que no tienen habilitado, que es pues eso, imprimir, hacer capturas de
de pantalla, visitar otras páginas web, acceder a otras aplicaciones, como un chat, un documento Word, cualquier cosa, nada, totalmente capado. Estos son los pasos, bueno, pues que el estudiante haría para acceder a la prueba. Lo normal primero, hacer login, acceder a su Moodle, entraría en el curso en concreto y en el cuestionario de evaluación a realizar. Y esto, pues la parte nueva, si se ve bien, pues la dejo así, si no la pongo más grande, que es donde te dice en rojo que para realizar este examen, pues es requerido responde un London Browser. Para ello, si tiene ya el alumno instalado en su equipo el navegador London Browser, pues directamente le daría lanzar. Al darle aquí y reconocer el sistema que tiene instalado London Browser, pues abriría el navegador. Si le das y no lo tienes instalado, pues te dice que no lo encuentra, y aquí nos da directamente la opción de descargarnos el navegador London Browser. Aquí directamente nos descargamos en la aplicación, la instalaríamos. Tenemos incluso un check, es decir, hacer un pequeño test para comprobar que London Browser pues, está instalado en nuestro equipo y que funciona correctamente. Y le daríamos finalmente a lanzar London Browser para realizar lo que es el examen. Ahí le ha abierto. Esto un pelín para atrás. En el momento que le da, se abre London Browser, que es descargando el navegador, y este es el navegador que se le abre, el equipo totalmente, todo lo demás queda cerrado y inhabilitado, y se abre la ventana de London Browser, y aquí te dice para empezar lo que es la prueba. Al darle al comienzo, pues ya lo que se te abre es tu Moodle con tu examen, tu evaluación. Como se puede ver arriba, pues no hay barra. Bueno, ahora lo vamos a ver también paso por paso. Mejor ahora no me adelanto y lo vamos viendo paso por pasito. Verás cómo especifica los puntos que están deshabilitados en el navegador. Es un navegador súper simple, parece de Windows 95, Windows 98. El menú está totalmente mucho más sencillo. Solamente tenemos eso, ir hacia atrás, actualizar y poco más. Lo que es el campo de direcciones, pues también totalmente deshabilitado. No podemos lo que es abrir una pestaña para poder acceder a otra página web. El botón de inicio también deshabilitado, no aparece. Y la bandeja del sistema igual. Todo eso desaparece. Y otras funciones también que están desactivadas, pues como decíamos antes, el botón derecho, el cambio de la función del teclado y el cambiar de tarea. No podemos lo que es darle al tabulador para cambiar de tarea, o funciones del teclado para hacer, bueno, pues temas de copiar, cortar, pegar, nada de eso funciona. Aquí podemos ver cómo intenta, ahí sí puedo parar el vídeo, intenta salir del examen y le dice que lo primero que debe hacer es completar la actividad para poder cerrarlo. No te permite salir del navegador hasta que no has terminado la evaluación. Y si una persona no tiene ni idea y ya ha terminado el examen, pero porque igual que cuando te dejan las preguntas en blanco, ¿cómo lo hace? Pues cuando ya lo termina, y como se puede ver aquí a la derecha, lo del, bueno, al final de la evaluación tienes el finalizar y enviar, igual que en Moodle, es igual. Lo que requiere es que se vaya a darle a finalizar y enviar. Eso es. Aunque deje preguntas en blanco, ¿no? Es lo que a lo mejor preguntaba Rosa, ¿no? Que haya preguntas que no responde. Claro, eso ya es como está configurado Moodle. Si puedes dejar preguntas en blanco, pues no hay problema en que finalices así el examen. Sí. Pero eso depende, porque hay veces que no, se obliga a que respondas a todas o dejarlos en blanco.
Aquí en la pregunta 2, pues hay un ejemplo donde han habilitado un enlace a Wikipedia y ahora vemos como cuando haces clic en el enlace, pues se abre una pestaña y en este caso London Browser y te deja consultar esta página web específica. Pero ahora muestra, por ejemplo, podemos ver ahora como en el buscador de Wikipedia, si queremos a través de ahí hacer una búsqueda de otra cosa, veremos como también eso lo deshabilita London Browser. Aparece, a ver si esto se quita. Aparece aquí en rojo, si lo podéis ver aquí arriba, pone link is blocked. El que está bloqueado ese link. Entonces, no permite hacer búsquedas dentro de Wikipedia a otra página que no sea la que se ha configurado en su momento en el cuestionario. Entonces, tenemos otra pestaña, volveríamos al examen. Y ahí es donde finalizaríamos el cuestionario y le daríamos lo que es a submit, acabarlo todo y finalizar. Con eso ya habría terminado el examen, lo habría subido, lo habría enviado y ya automáticamente lo que te dice es que la única opción que te da es, bueno, podrías volver al curso o salir del examen. Al salir del examen ya se cierra el navegador London Browser. Como vemos, al darle al salir, ya estamos de nuevo en nuestro navegador, pongamos que es en el Google Chrome, y donde lo habíamos dejado antes de empezar lo que es el examen. Y ya está, poco más. Bien sencillito. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? ¿Qué os ha parecido la herramienta? Maravilloso. Mucho más fácil de lo que pensaba. Sí, es sencilla, es realmente sencilla. Asusta un poco al principio cuando la quieres usar porque tienes que hacer unos pasos y demás, pero luego configurarlo es muy sencillo y ahora Nerea nos va a contar cómo lo vivieron también los alumnos. Pero sí que, bueno, y ella lo va a decir, fundamental pues a lo mejor hacer un simulacro previo antes de, digamos, el día importante del examen. Cuando tengas que hacer la prueba, pues previamente hacer un simulacro de cómo se usa, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda así más técnica que os pueda ayudar? Jesús. No, duda técnica, es que no está activo en el Google. Sí, correcto, eso todavía no está activo en el 2021. Es que ahora mismo, sí. Ahora mismo no lo tenemos activado. Ahora mismo no lo tenemos activado, como comenta Alejandro. Estamos un poco como hemos comentado con Webex. Están cerrando. Mira, ahí está Mari Carmen. Ahí está Mari Carmen. Pues si os parece, os comento un poquito al respecto, ¿vale? De eso. A ver, con respecto a la activación de Respondu, en un principio desde docencia se ha solicitado que se haga ya de cara a la primera evaluación, porque en un principio no tiene sentido adquirir este producto antes, puesto que no va a tener objeto de uso. Entonces, las gestiones se harán hacia diciembre, Jesús, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando se podrá disponer de la herramienta. Con respecto al uso y tal, ciertamente es algo que, bueno, pues consideramos que tampoco es muy complicado, pero sí es verdad que, bueno, pues que se recomienda encarecidamente esa prueba previa con los alumnos, no solamente por la prueba, sino porque además en ese inicio de instalación del alumno va a tener que descargarse ese pequeño complemento que necesita la aplicación y es bueno que cuando lleguen al examen ellos se olviden completamente de que están además metidos en esto y se centren en el examen y no en que tienen que descargar, pues que puedan tener problemas de línea, los tiempos de descarga, de instalación, etcétera. Yo creo que es bueno que se le eviten esos nervios, que ellos sepan y hayan visto y se hayan ya, digamos, un poco hecho a cómo les funciona esto y que tengan, bueno, pues la tranquilidad de que no les va a suponer nada añadido y también evitamos esas reticencias de los estudiantes. Y vais todos más tranquilos al examen y con los tiempos más controlados, sin necesidad de la instalación por parte del alumno, ¿vale? Y así, bueno, pues si tienen cualquier problema en sus ordenadores por lo que sea, también os va a salir a vosotros antes del momento del examen. Creo que Tere lo ha comentado por el chat.
hay muchas asignaturas que seguimos evaluación continua. Yo, por ejemplo, no tengo examen final, con lo cual sería interesante tenerlo disponible lo antes posible. Porque Claro, ahí las primeras pruebas son ya casi. Vale, ahí lo que sí, porque nosotros en ese sentido la coordinación es totalmente con BOA, ¿vale? Si vosotros desde docencia consideráis que sería bueno el que se dispusiera antes porque consideráis que es bueno para para esa evaluación continua y queréis utilizarlo en la evaluación continua, no solo en pruebas finales, yo diría que a través de los decanatos lo gestionéis la petición, ¿vale, Jesús? Digamos que todos los acuerdos y todas las cosas están hechas para formalizarlo de cara a diciembre, que es la fecha que se había puesto, ¿vale? Porque en un principio parece que tenía más sentido, incluso a nivel pedagógico, el que se utilizara únicamente en las finales. Pero bueno, si está justificado el irlo utilizando antes y se considera así desde docencia, por nuestra parte sin problema gestionarlo a través de los decanatos. ¿Algún decano en la sala? Si nos confinan, las pruebas intermedias habría que hacerlas utilizándolo, ¿no? A ver, Rosa, esto es algo que es un complemento que no se tiene por qué utilizar sí o sí. No lo habéis utilizado mucho y hay muchas formas de evaluar y ahí, bueno, pues el equipo de Alicia, Javier, no, etcétera, bueno, pues te ayudan muchísimo y te dan una visión mucho más completa de esto. Esto es para determinados escenarios en los que se quiera un mayor control y no pueda venir dado porque cuando hay, por otros mecanismos, ¿no? Porque cuando son más trabajos individuales de desarrollo, de desarrollar estrategia o algún tipo de que no sean unas respuestas en concreto, Rosa, pues a lo mejor no es tan necesario una herramienta antiplagio. Está claro, Yo el año pasado, en el segundo semestre, con el confinamiento en comunicación, no la tuve que utilizar y no la usé, pero para la asignatura del primer semestre creo que sí la voy a tener que utilizar. Vale, de hecho, a ver, hay un poquito y por lo que yo he ido respirando y he ido viendo tanto a nivel de España, que hemos estado muy pendientes de esto, cómo se gestionaba en la CRUE, también a nivel europeo, porque hay una organización, llamémosle CRUE, a nivel europeo, etcétera. Es un tema muy sensible y que no está metido todavía. El Lockdown Browser no genera tantas reticencias ni problemas. No obstante, la otra parte de Respondus sí, ¿vale? La que ya hace la otra parte de Respondus que ya sí hace un seguimiento activo del comportamiento del estudiante durante el examen, sí genera muchos problemas. Está un poquito ahí borderline con la LOPD y con la RGPD a nivel europeo. No está en contra, ¿vale? Se puede utilizar, pero también un poco ahí yo creo que debemos de ser cuidadosos a la hora de ir introduciendo con los estudiantes, porque ya os digo, la CRUE no se pronunció, el ministro de Universidades no se pronunció, incluso tuvo algunas declaraciones muy controvertidas con respecto a este tema. Por lo tanto, el presidente de CRUE Universidades de España no tiró para adelante y se ha utilizado muy poquito en España. En Europa también por los mismos motivos. Es algo que culturalmente tendremos que ir introduciendo poquito a poco a los alumnos, ¿vale? Hay algunas universidades en concreto que sí lo traían ya y bueno, pues lo han seguido utilizando, pero han primado otros tipos de evaluación a una evaluación en la que se usa este tipo de herramientas. Por la controversia que genera, ¿vale? No es que no se pueda utilizar, pero sí por la controversia que genera. No sé cómo se posicionarán este año. Muchas gracias, Mari Carmen, porque nos ha venido muy bien tu explicación. Como comentaba Mari Carmen, es verdad que, vamos, desde el punto de vista pedagógico, no es recomendable usar Respondus en todas las evaluaciones. ¿Por qué? Porque en todas las pruebas que hagamos vamos a someter al alumno, digamos, a un estrés, ¿no? De que estamos controlando que no copies y demás. A lo mejor no es necesario, a lo mejor solo eso es necesario en determinadas pruebas. Porque, bueno, hemos hablado las maravillas de Respondus, pero si tenemos alumnos que se van espabilados, a lo mejor ponen una tablet al lado del ordenador, porque te bloquea el ordenador, pero no el que tú puedas tener un móvil o una tablet al lado y echar. Entonces, hay otras estrategias, pues, hacer otro tipo de evaluaciones.
los exámenes, que tengan los cuestionarios, pues que tengan un tiempo muy controlado, sin llegar a estresar tampoco a los alumnos con el tiempo del examen, para que no me da tiempo de copiar, pero tampoco me da tiempo de hacer bien el examen, ¿vale? Entonces hay que buscar el equilibrio de no usar Respondu para nada, que ha causado un poquito de miedo, a usarlo ya en todos los exámenes. Nosotros nos recomendamos, como ha dicho Mari Carmen, que se usen todos, porque al final se van a buscar las estrategias, ¿vale? Se van a buscar las estrategias, entonces yo creo que es mejor, como ya he dicho, reservarlo para momentos adecuados y pruebas a lo mejor más importantes en las que se requiera, pues eso, un control más exhaustivo. No os preocupéis por instalarlo, por tener mucho tiempo, porque lo ha dicho Alejandro, ahora lo va a corroborar Nerea. Una vez que lo vas a instalar, no conlleva mucho, y teniendo previsto que lo vas a usar, el tener esa prueba con los alumnos, ese simulacro para rebajar, como ha dicho Mari Carmen, la tensión, y que el día del examen no estén preocupados por si lo tengo instalado bien, no lo tengo instalado. Eso se pone en marcha en 3 días, como mucho. Entre que lo pienso, configuro todo y hago el simulacro con los alumnos, lo tienes hecho. Y comentaban por ahí por el chat, entiendo que se puede aplicar a unos cuestionarios y a otros, se puede aplicar a unos cuestionarios sí, a otros no. Nerea ya ha respondido, ella lo va a explicar, porque Nerea os va a mostrar cursos en los que tiene varios exámenes, y en algunos los tiene aplicados y en otros no. Así que ya le doy paso, si no tenéis más dudas en este sentido técnico, y le agradezco a Mari Carmen que nos haya ayudado en esta parte, y a Alejandro. Sí, perdón, tenía la mano levantada. Ay, perdón, que estaba yo ahí charlando sin verlo. Muy bien. Adelante, Salud. No, es que planteo que el problema de que no sea el alumno el que está respondiendo su examen, sino que es otra persona, eso sí seguiría sin resolverse, ¿no? Porque es uno de los problemas que hemos tenido en suplantar. Ellos mismos lo dicen, que en lugar de responder yo, está respondiendo mi profesor de la academia. Para eso sería con una cámara que estuviera vigilando que es esa persona en concreto, claro. Eso sí, ya en otro curso que tuvimos lo comenté, la posibilidad de que directamente se solicitase que Moodle generara o quien corresponda, que el alumno, cuando va a hacer una prueba, dé el permiso de poder acceder a su pantalla. Entonces, en lugar de que tengas que pedirle comparte pantalla, porque entonces ya sí comprobamos si él está dentro de su página, pero el pedirle compartir interrumpe al resto y además comparte con todos. Que sea el profesor el que pueda entrar en cada una de las pantallas cuando se está haciendo esa prueba. Lo mismo que cuando desde tecnología nos dice, dame el permiso para entrar en tu pantalla, y lo damos, pues que en ciertas sesiones nosotros podamos decirle a los alumnos, todos tenéis que dar el permiso para entrar en tu pantalla. Ahí, claro, ahí Salud, el tema ahí es muy controvertido, y ahí sí rozamos mucho con los temas de protección y de privacidad. El acceder, porque cuando tú estás accediendo a la pantalla tal cual lo estás comentando, estás accediendo a su equipo. Y una cosa es que un técnico acceda a un equipo corporativo y profesional de la universidad, y otra cosa es acceder a equipos personales, como sería en este caso el equipo de los alumnos, ¿vale? El compartir pantalla precisamente resuelve lo que tú estás solicitando. Es cierto que la tienes que pedir, pero tú solamente necesitarías ver qué es lo que está haciendo en ese momento el usuario, no entrar tú cuando quieras. Eso es muy controvertido y habría que consultarlo con legal. Perdón, cuando quieras, no, durante tu tiempo de clase. Durante el momento de clase. No te puedes acercar a la mesa donde está trabajando y ver lo que está haciendo. Es un acceso durante el tiempo de clase, de realización de la prueba. Aquí hay una diferencia importante, que es el tema de que el equipo que está utilizando no es un equipo corporativo ni un equipo de sala informática, sino un equipo personal, que puede ser incluso del padre o de otra persona de la familia, y ahí es mucho más problemático. Ya te digo, lo que estás comentando es un compartir pantalla. Pero hay que recordar que si se usa London Browser, el compartir pantalla queda deshabilitado. Nadie va a poder compartir su pantalla. No puedes compartir la pantalla, pero estás asegurándote de que el estudiante no está saliendo de ese entorno. Claro. Ya no está accediendo a otro sitio. El estudiante o cualquier otra persona.
Bueno, físicamente sí podría haber alguien que no fuese el estudiante, eso... Claro, en cuanto que se siente otra persona, si pones en la otra herramienta de Respondu, en cuanto que se siente otra persona te lo va a detectar y te va a decir, ahí ya hay un problema. Respondu un monitor, claro. Claro, con el monitor tú ya vas a ver perfectamente que se han intercambiado las personas. Y controla todo. Una pregunta, no lo he entendido, perdón. Salud, en cuanto que tú ya habilites la segunda herramienta de Respondus, que es la de Monitor, ahí ya está haciendo un seguimiento activo de la persona que está examinándose. Con lo cual, si se intercambia y se sienta en ese ordenador otra persona diferente, ya lo estás viendo. Monitor ya te va a avisar de que ahí ha habido ya un comportamiento anómalo. Claro, porque Respondu un monitor lo que hace es habilita la webcam del equipo del estudiante y así controla quién es el que está haciendo el examen, o si entra alguien, o si hay dos personas, o si mira a un lado que no debería. O si se sale durante un momento de la pantalla y del ángulo de visión, o si está haciendo cosas extrañas, te lo va mirando todo y te va a ir dando aviso. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Sí, iba a preguntar lo mismo que ha preguntado Gloria por el chat. Si se puede simultanear el Browser con Webex, porque en un examen presencial virtual, Webex te permite no solamente a través de la webcam que está haciendo, sino también resolver dudas, incidencias, etcétera, que se producen durante el examen. Ahí el problema que tiene Jesús es que en cuanto que habilitas, es muy útil por una parte, pero por otra parte piensa que en cuanto que habilite un canal de comunicación hacia ti, lo estás habilitando también hacia los alumnos. Entonces, los que estás ganando con el browser, estás generando la vulnerabilidad por detrás, con el web. Y ya le estás dando a ellos también el canal para que se comuniquen entre ellos. Sí, pero comunicarse entre ellos se comunican por WhatsApp. Está claro, pero se lo estás facilitando más. Pero vamos, no se puede simultanear entonces, ¿no? No, en un principio no. Vale. Vale, y a otra pregunta que había de si si Monitor lo vamos a disponer también, sí. Se dispondrá de las dos herramientas, ¿vale? Tanto de Monitor como lo da un browser. Estupendo. Parece que ya no hay más dudas, ¿no? Así técnicas. Vamos a darle paso a Nerea, que os va a explicar, pues bueno, lo que ella sintió como profe que se aventuraba a usar Respondus, cómo lo hizo con los alumnos y cuál fue la sensación de esa evaluación. Nerea, te damos paso. Gracias, Alicia, y gracias a Alejandro por volver a dar la formación. La verdad es que todo lo que os ha parecido que es una herramienta muy sencilla de instalar, tanto para nosotros como docentes como para los alumnos, es todavía más sencilla de lo que parece. Lo vais a hacer vosotros en 10 minutos, va a funcionar súper bien. Y yo os voy a contar un poco cómo lo hice con los alumnos. Quizás algunas cosas cambiaría ahora porque, claro, en ese momento estábamos en plena pandemia, no teníamos ni idea de cómo íbamos a hacer los exámenes. Yo estuve hablando con mis compañeros de psicología a ver si alguien lo iba a usar, si tenía alguna otra idea. Y no lo usaba nadie, ¿no? Y eso me asustó un poco porque dije, a ver si voy a ir yo o con esta idea y luego me va a ir fatal. Entonces hice unas cuantas pruebas previamente con los cuestionarios que yo tengo al final de cada tema, ¿vale? Para que no lo tengas que implementar directamente en un examen, que eso me parece que es un poco más complicado. Entonces os voy a poner unas diapositivas que tengo aquí. No sé si las veis. La vemos, Nerea. Vale. La vemos. Pues yo sí que me planteé que, claro, en las asignaturas que yo tenía un porcentaje muy alto era el examen y no me planteé cambiarlo en aquel momento. Sí que cambié un poquito de parte de evaluación continua, pero quería que hubiese un examen un poco más tipo PIR, que es una de las asignaturas que yo hago, un poco potente. Entonces, cuando empecé a oír hablar de esta herramienta me pareció que era muy útil, no solo en una situación de posible confinamiento de nuevo, sino para todos los exámenes que nosotros hacemos vía Moodle, ¿no? Al final... Claro, ¿cómo hacer un examen en modalidad presencial virtual y no morir en el intento? Para mí es súper necesario esta herramienta y no solo para un examen final, sino durante toda la evaluación continua. Siempre que uséis cuestionarios en Moodle, si no los usáis y hacéis otro tipo de evaluación, pues desde luego no es tan necesario. Yo sí que mezclo un poco ciertas actividades que tienen que hacer en clase con trabajos más de grupo, un poco como hacemos todos, ¿no? Pero para todos los cuestionarios que tengo en Moodle, yo casi estoy convencida que voy a utilizar Respondus para todos porque me da mucha más tranquilidad y mucha más calma y porque analizando un poco las puntuaciones brutas de todos los alumnos cuando he metido Respondus como cuando no lo he tenido, las puntuaciones son muy, muy diferentes. Entonces es evidente que están copiando y que es muy fácil que copien.
siempre que tienen un ordenador delante, ¿no? Y claro, nosotros confiamos mucho en la honorabilidad de nuestros alumnos, pero si pueden van a copiar y sabemos que copian. Y Turnitin también es una herramienta que nosotros utilizamos muchísimo para evitar el plagio. Entonces, depende un poco cómo estén montadas vuestras asignaturas. A mí me parece que es una herramienta muy sencilla, muy potente y que nos quita bastantes problemas. También un poco lo que decía Alicia. Echa la ley, echa la trampa. O sea, nosotros podemos bloquearles el escritorio, pero ellos pueden tener detrás una cartulina con todo, pueden tener otro ordenador, pueden tener otra persona. Vamos, métodos perfectos no tenemos, pero tampoco los tenemos en el aula. Entonces, yo sí que me planteé esto porque intentaba que fuese el examen lo más parecido posible a un examen en una convocatoria más tradicional, ¿no? Que tenemos un profesor, tenemos un par de vigilantes, les vamos respondiendo un poco a las dudas, pero sí que estamos controlando que no puedan copiar. Entonces, cada uno desde su casa. También había situaciones comprometidas, pues igual había gente que tenía un familiar enfermo o que no tenía una disponibilidad de un ordenador. Eso luego son cosas que sí que íbamos trabajando con cada uno de los alumnos, pero sí que me parecía lo más importante para no tener que hacer pues otra serie de cosas que sí que me planteé en el caso de no meter respondos en el examen. Por ejemplo, pues semejanza de examen con los tradicionales, evitar un control muy riguroso de tiempo por pregunta, porque yo también... Claro, yo decía, imagínate que tengo 65 preguntas por un examen y les cuento que cada pregunta tenga que tener 1 minuto. ¿Cuánto tardan en leer el enunciado? ¿Cuánto tardan en leer mis 4 alternativas de respuesta, que en ese caso son 4? ¿Cuánto tardan en acceder un poco a esto? Si pueden ir adelante, si pueden quitar. Me parecía que controlar el tiempo de examen es una herramienta muy poderosa, pero a la vez también a veces me parece que podemos pecar de, intentando que no copien, no estamos evaluando correctamente el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Y me parecía un poco peligroso con el tipo de examen que tengo yo, que ya os digo que es tipo PIR, 4 alternativas de respuesta, muchas preguntas, muy potente a nivel de contenido. Y también otra de las alternativas que me planteé, que esto sí que lo puse en marcha, fue hacer exámenes más comprensivos, exámenes donde no primase tanto una memorización de tipo sueltas la información y luego en un mes no te acuerdas absolutamente de nada, sino que tuviesen que de alguna forma trasladar todo lo que han aprendido a una pregunta más estilo, pues, explícame tu última ruptura amorosa según la teoría de la disonancia cognitiva de no sé quién, ¿no? Algo que a ciertos alumnos ese tipo de preguntas les gusta mucho y a otros no. Pero, claro, ¿los alumnos tratarán de copiar? Pues es lo mismo que hemos hablado antes también con Turnitin. Si pueden, lo van a hacer por coste-recompensa, porque son conscientes y desde primero les decimos continuamente que la nota media es muy importante si se quieren ir de Erasmus, si quieren tener unas prácticas en un centro que les guste mucho y sobre todo, por lo menos en psicología, las notas medias de acceso a máster son muy altas. Entonces... Aparte, además, yo me he encontrado un par de personas que me han dicho directamente, dice, yo es que por principios no quiero copiar, pero como copia el resto de gente y van a tener más nota que yo, no me queda más remedio. Entonces, esto es algo que ocurre, ¿no? También lo podemos manejar o modificar con otro tipo de evaluación, pero siempre que tengamos este tipo de cuestionarios, si pueden, copian. Y de hecho, yo hablando con otros docentes de psicología, en esta evaluación del segundo cuatrimestre tan rara que hemos tenido en pleno confinamiento, nos consta que han copiado, ¿vale? Incluso con... teniendo las preguntas súper controladas, teniendo el tiempo, teniendo varios modelos de exámenes, tenían grupos de WhatsApp donde se iban cambiando las cosas. Al final son sofisticados tecnológicamente más que nosotros y eso no se nos tiene que olvidar. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Yo lo hice bastante antes del examen final. Los 2 últimos cuestionarios que tenía al final de los temas ya habilité Respondus para mí, para ver si tenía algún tipo de problema. Los tutoriales que tenéis subidos desde UFI, la verdad es que son súper claros y os vienen muy bien. Los alumnos tampoco tienen problema. En mi caso me puse a hacerlo y en 10 minutos lo tenía hecho. Y dije, no puede ser tan sencillo, ¿no? Os voy a enseñar un poco, de hecho, cómo lo tengo. Vale, esto es mi Moodle de Psicología de la Comunicación. Si os fijáis aquí hay el panel, como os ha enseñado Alejandro antes, Respondus Lockdown, que os lo he abierto porque suele tardar un poco. Y aquí lo que comentabais un poco en el chat. Yo hay algunos cuestionarios que no está requerido y otros cuestionarios donde sí. Yo decidí un poco libremente para ver qué sensaciones sobre todo tenían los alumnos, si se agobiaban más, si tenían un poco este estrés de decir, es que me estás controlando. No ha habido el caso, ¿vale? Ellos directamente entran en un examen, saben que tienen el tiempo X de hacerlo y yo no he tenido ningún problema. Bueno, tuve un problema solo durante el examen final que ahora os voy a contar, pero fue súper sencillo. Entonces, en cuanto a... La instalación mía tardé 10 minutos y lo que hice luego para que lo tuviesen que instalar los alumnos, porque eso lo ha preguntado Ian, yo lo puse como una actividad que tuvimos que hacer grupal en clase. La última media hora de clase, todos nos pusimos a instalar el lockdown cuando ellos tenían que seguir un poco las instrucciones del vídeo que tiene Alicia subido. Y no hubo, la verdad es que ningún problema. Un poco lo que os he puesto aquí, clase previa al primer cuestionario en esta modalidad.
Ellos son sofisticados, piratean videojuegos, tienen una capacidad tremenda con ordenadores. Solo tuve 2 personas que tuvieron problemas a la hora de instalarlos y era porque realmente no estaban entendiendo muy bien las instrucciones, no estaban dando donde tenían que dar. Entonces, lo instalamos todos conjuntamente en la última media hora de clase. Cuando la gente lo tenía ya finalizado y podía acceder a un cuestionario que yo tenía de prueba, se podía ir de la clase y las 2 personas que tuvieron más problemas compartimos pantalla y me quedé yo viendo qué pasaba. Y en esa misma media hora lo teníamos todo instalado, ¿vale? Entonces, simplemente el siguiente cuestionario directamente ya lo ejecutamos en Respondus. Simulacros de test previos al examen. Claro, es súper importante lo que habéis comentado un poco todos los demás, que no sea una herramienta o una fuente de estrés más. Claro, yo esto lo tuve que vender un poco a los alumnos porque los alumnos desde el principio estaban un poco intentando que no hubiese herramientas de control, ¿no? Como diciendo, bastante agobio tenemos lo del tiempo, encima voy a entrar en una plataforma y me va a bloquear todo y me voy a poner súper nervioso. Luego no es así porque realmente si tú el examen lo tienes más o menos, ellos tienen otro tipo de herramientas para poder copiarse o no. Yo en ningún momento les dije que me tenían que hacer un tour virtual de la habitación. Sí que les decía que al principio yo les abría en Webex y les podía enseñar, por ejemplo, pues qué tenían en la mesa o qué tenían en lo que sea. Y, por ejemplo, en otras universidades, como ha comentado, no me acuerdo quién ha sido también, sí que tienen otros softwares que aparte te está mirando eso, a dónde estás mirando, tienes como una especie de silueta dibujada que no te puedes mover de ahí. Bueno, hay diferentes funciones, ¿no? Pero yo estuve haciendo los 3 últimos cuestionarios con Respondus y luego ya pasamos al examen. Y la verdad es que fue bastante bien. Una de las preguntas que más dudas nos suscitan, tanto desde los alumnos como desde los propios profesores, es si Moodle se cae. Claro, si Moodle se cae, tu examen está inscrito dentro de Moodle, se cae también. A mí no me ha pasado y yo tengo clases con bastantes alumnos. Una clase con 65 tuve y otra clase me pasó solo con una persona. Me pasó con una persona que directamente Moodle se le bloqueó y obviamente no podía hacer el examen. Yo recomiendo siempre que tengáis un plan B. Para mí es necesario, pero no incluso por si pasa algo, sino para yo también quedarme tranquila por si en algún momento se alinean los astros y Moodle se va a tomar por saco y de repente te quedas un poco sin examen. Puede fallar cuando tenemos muchos alumnos simultáneamente. A mí ya os digo que no me ha pasado, pero sí que me consta que otros profesores han tenido más problemas. Al final, claro, esto no es un examen presencial que tú les das unas hojas y tal, entran directamente en Moodle. ¿Qué es lo que hacía yo? ¿Qué os voy a enseñar? Yo implementé el cuestionario, el examen, también con varias opciones, con las respuestas cambiadas en Google Docs. En Google Docs os voy a enseñar ahora. La verdad es que me fue bien también porque pesa muy poco, no es una carga como la que tiene Moodle a nivel de recursos, es como si fuese un cuestionario que tú haces en un Excel normal y corriente, de hecho es una plantilla de Excel y una sola persona necesitó terminarlo fuera de Moodle y tiene una herramienta de bloqueo de examen que es similar a Respondus. Os voy a enseñar por si acaso a alguien le interesa o no le interesa y lo podremos hablar más adelante. Que es ¿vale? Es una plantilla súper sencilla que tú vas poniendo pues datos personales, puedes poner si es obligatorio que lo rellenen o no, con preguntas de varias alternativas de respuesta que puedes hacer que sean obligatorias o no. Y lo que tiene también Google es que tiene un uso de bloqueo de test de autoevaluación similar a Respondus. Similar, lo que hace es directamente te manda un email al profesor y tú decides si esa pantalla o ese programa que ha abierto el alumno constituye un plagio y tú le echas directamente del examen o no, ¿vale? Simplemente tomas un poco esa decisión. Entonces yo tenía los exámenes tanto en Moodle con Respondus como en Google Docs y la verdad es que en Moodle me fue de maravilla y no tuve ningún problema. Los alumnos estaban muy, muy nerviosos, pero yo creo que era más, no por la metodología utilizada, sino porque estaban haciéndolo todo desde casa, porque la situación era compleja, no sabíamos cuándo íbamos a terminar. Pero luego cuando terminamos yo les dije que en todas las asignaturas yo desde luego Respondus lo voy a poner siempre que tenga un cuestionario yo lo voy a usar, pero porque me quedo mucho más tranquila y porque me parece que las notas reflejan mucho mejor la evaluación de cada uno de ellos. Entonces, en mi caso, desde luego, sí. ¿Qué más nos ocurrió? Claro, yo una de las cosas que me sentí muy, muy sola porque sabía que ningún otro profesor, yo pensaba que ningún otro profesor de psicología lo había hecho, pero por lo que ha dicho Alicia, creo que ningún otro profesor en general en la universidad usó Respondus en el segundo cuatrimestre, fui la única. Vale, pues he tenido muy buena experiencia, los alumnos han estado muy contentos también, no han tenido la sensación de que dudase de ellos ni de su honorabilidad, ni mucho menos, sino que simplemente un examen tiene que tener unas condiciones de seguridad y de vigilancia como tiene un examen tradicional y en ese caso lo único que cambiaría quizás es lo implementaría antes.
un poco lo que han comentado los compañeros. No lo pondría al final solo para el examen, sino para todos nosotros los que tenemos cuestionarios, sí que lo usaría desde el principio. Si el primer cuestionario lo tenéis la primera semana de octubre, sería genial tenerlo. No tanto el monitor, sino solo Respondus Lockdown, que con eso yo creo que ya tiráis bien. Sobre todo para que ellos se vayan acostumbrando a tenerlo y casi de forma colaborativa. Sobre todo yo, por ejemplo, en comunicación doy a de Relaciones Internacionales y a Comunicación, y en el momento que todos nosotros podamos empezar a usar las mismas herramientas, para ellos también va a ser mucho más sencillo. Moodle al principio también, pues igual les puede parecer que es ciencia ficción. De hecho, a los alumnos de primero, la propia herramienta de email les parece ciencia ficción y luego es algo que tienen que acostumbrarse y que sentirse un poco más sueltos con ello. Entonces, yo ahora mismo, como lo tengo, en todos los cursos que tengo, tanto en comunicación como en habilidades, como en todo, hay unos cuantos cuestionarios que tengo con Respondus activado. Además, es súper fácil lo que os ha puesto antes directamente. Lo activas, lo desactivas y yo no he tenido ningún problema ni a la hora de pasarlo, ni a la hora de corregirlo, ni nada. También, claro, es un navegador externo, pero os recomiendo muchísimo que lo uséis, no ya si nos vuelven a confinar, sino para cualquier tipo de actividad que vayáis a hacer a través de Moodle, desde luego. Y no sé si tenéis dudas o preguntas o sugerencias. Os dejo aquí también el correo mío, nortega@uloyola.es, por si tenéis cualquier duda o si queréis que os pase yo las plantillas que tengo de los exámenes o de los cuestionarios en Google Docs, que la verdad es que no tardas mucho en hacerla, pero con una plantilla previa pues puede ser muy rápido. Bueno, lo que queráis. Yo tengo una duda. Yo también, Nerea. Sí. Alicia, ¿hablo? Sí, adelante, Ana, adelante luego. Mira, a ver, hay una cosa y es, tú tienes Respondus, tú lo tienes instalado, ¿no? Sí, claro. Pero en Moodle 2020-21. Claro, eso es lo que acaba de decir ahora Mari Carmen, que todavía no está. Yo os estoy enseñando mi Moodle del año pasado, cómo lo hice yo en el momento en el que ya teníamos esas herramientas, yo las incorporé. Entonces, claro, dependerá un poco de cuándo las tengamos disponibles. Vale, y luego tengo otra pregunta. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en que si vamos a utilizar Respondus, yo creo que lo mejor es desde el principio, porque lo que sí que crea estrés a los alumnos es que de repente en el examen final le cambian las reglas. Eso lo hemos visto todos. Nosotros incluso en nuestra asignatura hemos tenido que cambiar prácticamente el sistema de evaluación y eso ha sido horroroso. Hay en Moodle, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos con los cuestionarios, que ya se comentó también ayer, era que no se podía volver atrás, sino que las preguntas iban apareciendo de una en una y no puedes volver atrás. Pero entiendo que en Google, el Google Form que ha enseñado, ¿no? O Docs, ahí eso no ocurre, ¿verdad? Aparecen sí lo puedes hacer, ¿eh? Sí, vale. Sí, lo puedes programar perfectamente. Además, de hecho, lo puedes poner para que te aparezca una cajetilla que solo esa pregunta, que no puedas avanzar para adelante, para atrás, que tengas que responderlo sí. De hecho, tienes una capacidad tremenda a la hora de programarlo y funciona muy, muy bien. Es que eso me parece una idea magnífica, porque es verdad que nosotros también hemos tenido algún problema con algún alumno y se lo hemos tenido que abrir en otro momento diferente, con el DNI para que solo pudiera acceder él, en fin, y un follón impresionante, ¿no? Sí, bueno, por eso se me ocurre a mí también, porque digo, como en algún momento lo tenga que hacer después, tengo que cambiar el examen entero, no se pueden repetir preguntas ni respuestas, de alguna forma tampoco es, claro, ha tenido más tiempo, menos tiempo para hacerlo, entonces sí, el Google Docs me pareció que era un plan B. Ya te digo que yo de todos los alumnos que tengo, que eran 130, pues serían 180 en total, solo una persona tuve que tirar, pero bueno, mejor tenerlo que no tenerlo. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Nerea, hola, ¿cómo estás? Hola, bonita, ¿qué tal? Bien, mira, yo me preocupa una cosa que, claro, yo viví en la situación esta de confinamiento y fue que yo creo que los alumnos se tranquilizaban mucho cuando nos veíamos por Webex, porque claro, ellos estaban nerviosos, no sabían tampoco que... Claro, porque nosotros nos encargamos de meterles un poco de miedo para el examen, normal. No, pero yo en general pues soy bastante confiada y yo creo que en esa situación cada uno en su casa, bueno, pues hace lo que puede, ¿no? Porque yo de hecho suspendí a gente, o sea que bueno... Lo que me preocupa es que no se pueda utilizar Webex al mismo tiempo, por eso que te digo, porque entonces ¿tú cómo lo hiciste? ¿Tú no lo veías cuando estaban haciendo el cuestionario? ¿No? Claro, yo lo que hice es les cité en Webex directamente, o sea, yo no tengo ni los enlaces ni nada, no tenía absolutamente nada, les cité en Webex, imagínate que el examen empezaba a las 8:30 de la mañana.
Entonces les expliqué otra vez toda la metodología, estábamos juntos y lo que les habilité también, sabían que en cualquier momento me podían mandar un mail cuando terminasen, y también una sala de Skype por si tenían cualquier problema. Pero claro, en el momento en el que tú lanzas Respondus se bloquea absolutamente todo, pero yo luego sí que tenía abierto el Webex con la sesión con ellos para cuando iban terminando o lo que sea, y también tanto Skype como correo. Pensaba que iban a estar muy, muy pesados todo el rato con eso y no, la verdad es que hicieron el examen como bastante bien y solo un par de ellos se conectaron después para hacerme pequeñas preguntas que no habían entendido quizás del propio examen. Eso es un poco, así que le veo un problema, pero claro, o les bloqueas el examen o estás con ellos y no puedes hacer todo. Claro, porque por ejemplo, si les surge un problema técnico, que a mí me pasó, que a algunos se le fue la conexión. Claro, no, se supone que no tienen ningún medio de comunicación contigo porque mi teléfono no lo tienen, claro, entonces... No, ellos lo que tenían conmigo eran tanto la sala de Webex, que era la sala del examen donde ellos se podían volver a conectar en cualquier momento que yo estaba, tenían también mi usuario de Skype, que muchos de ellos estaban directamente metidos en Skype, y mi correo. Entonces, hubo 3 personas que tenían problemas a la hora de acceder directamente, que sí con un correo o no sé qué, y una persona que era la que Moodle se le cayó y no había manera de abrirlo. Pero no había manera y es la que le llevé a Google Docs. Pero ahí sí que yo les recibía tanto en Webex como en Skype. De todas maneras, no sé si me equivoco, que está aquí Mari Carmen, los compañeros de TIC estuvieron pendientes durante los exámenes también por si había algún problema técnico para precisamente eso. Oye, que estoy haciendo el examen, mis compañeros siguen haciendo el examen y yo me he caído. ¿Qué hago? Y ellos atendían este tipo de problemas. Correcto, es decir, Alicia. Que tenéis a los compañeros de TIC atendiendo telefónicamente ante esta situación, que no es normal que se caiga Moodle, que me corrijan ellos, que no es normal, que puede pasarle a alguien, pero que ellos estaban ahí en todos los exámenes. Sí, ahí un poquito por aclarar el tema de la caída, y ahí estoy muy de acuerdo con Nerea, ese plan B siempre tiene que existir porque... Bueno, pues al estudiante se le pueden presentar muchísimos problemas durante el momento. A lo mejor incluso una caída que nos ha pasado, pues caída de corriente en la casa, y entonces no les va a funcionar nada, ni siquiera el router, y se quedan totalmente incomunicados, ¿no? Caídas a nivel general de las plataformas realmente no hemos tenido, gracias a Dios también se reforzó todo mucho, pero bueno, ya hemos estado muy pendientes. Pero no han tenido, pero sí ciertamente, bueno, pues los alumnos a veces tienen esos problemas puntuales y personales que se les puede dar y se les puede presentar. Pero efectivamente, a nivel general, Moodle no ha sufrido caída. Se ha tenido muy en cuenta toda la concentración, porque efectivamente, como dice Nerea, cuanto más participantes haya concentrados, aumenta la probabilidad de que la plataforma sufra más y pueda tener algún tipo de problema. No ha sido en general nuestro caso, pero sí de problemas puntuales de los estudiantes. Ahí también hay que tener muy en cuenta la configuración del examen, y seguro que mañana Alicia lo comentará, porque sí vimos que algunas configuraciones de exámenes, según se montaran, sí dieron problemas en los cierres, ¿vale? Y quizás, bueno, pues era un poco pues, la falta de práctica todavía a la hora de configurar por parte del docente el examen, y bueno, pues mañana seguro en el curso de Moodle Alicia lo dejará perfectamente claro. Hay un poquito que comentaros también. No me posiciono a favor ni en contra de las herramientas, todas las tendréis ahí disponibles, las que sean necesarias y tengamos que dotar, pero sí pensar una cosa, y se da mucho, que es que la transposición del mundo real, presencial, físico, a uno virtual, esa transposición tal cual, debemos de intentar no hacerla del todo, ¿vale? Porque cada uno de estos dos espacios tiene unas características un poquito diferentes y las tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver los diferentes escenarios. Entonces, bueno, Respondus viene a intentar, efectivamente, como dice Nerea, traer ese mundo o esos exámenes presenciales e intentar llevarlos al mundo no presencial, pero no es perfecto. Y si, bueno, pues la tecnología llega hasta donde llega, y ahí hay que si ya una vigilancia en un examen presencial pues tiene sus pequeños problemas, pues aquí son un poquito mayores, porque además efectivamente pues los estudiantes siempre se van a buscar las vueltas para poder saltar. Ya está, simplemente eso, pues pensar que es que no va a ser perfecto ninguna, ni esta herramienta ni ninguna de las que se puedan poner, porque aparte de que hay una inmadurez todavía en el mercado, hay mucho todavía por desarrollar aquí en inteligencia artificial, que son las herramientas que está utilizando fundamentalmente
todo este tipo de aplicaciones, bueno, pues ya os digo, esa transposición tal cual no es tan es tan igual. No es tan perfecta, no es tan perfecta. Son dos centros diferentes con características distintas. Efectivamente, tenemos que pensar que bueno, que son herramientas que nos ayudan, pero nunca van a sustituir un examen presencial, que bueno, que también hablamos de la picardía de los alumnos. A mí se me han copiado alumnos en un examen presencial y no me he dado cuenta y estaba delante de ellos, y me he dado cuenta luego al leer el examen, porque digo, esto está copiado, y he estado delante de ellos y no me he dado cuenta. Entonces ahí está la picaresca también pues de los alumnos y bueno, y que tendremos que, como decía creo que María José ahí en el chat, hay que ser también un poco optimistas en que, bueno, que lo van a hacer como deben de hacerlo y los medios hasta donde lo podemos poner. No podemos estar tampoco detrás de cada uno de los alumnos. Así que, bueno, más dudas, más comentarios, ¿os animáis a utilizar esta herramienta? Creo que sí, te ha gustado mucho, ¿no? Yo quería quizás una cosa sobre el tema del plan B, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Pharma, cuando hicimos el examen, teníamos alguna situación un poquito particular de no tengo una buena conexión porque estoy en un pueblo, etc. Entonces, como plan B de si se cayera la wifi, teníamos el móvil. Entonces, se les decía a los alumnos que en caso excepcional, pues si se quedaban sin nada, nos mandaran un correo a través del móvil y lo utilizábamos como chat para hablar entre ellos. Por suerte no ha hecho falta, pero sí, desde luego que el uso del móvil, de los datos móviles, en caso se cayera la wifi, podría ser una herramienta. En este caso, quizá como se desactiva cualquier opción de web, Skype, lo que sea, se podría pensar en montar un grupo desde el móvil con Skype o lo que sea para tener una chat común y ver ahí con las dos herramientas que son totalmente por separado si hubiera algún fallo. Yo desde luego, nosotros lo utilizamos y por suerte no tenemos ningún problema, pero sí estaba el plan B que se cayera la wifi. Mira, por unificar herramientas tenemos Teams y Teams tiene una aplicación móvil y no tenemos que estar mandando a los alumnos a que abran Skype y demás. Teams tiene la aplicación móvil, podéis contar con ella para ese plan B, ¿no? Que funciona muy bien la aplicación móvil también. Sí, además pensar que Skype, digamos, es el antecesor a Teams, no realmente, pero Skype va a ir desapareciendo, Microsoft lo va a ir quitando porque lo está sustituyendo por Teams, que es una herramienta muchísimo más completa de colaboración, ¿vale? O sea que es bueno que hagáis ya la transición a Teams. Sí, y tenemos esa suerte que tenemos jueves, tenemos Teams y Teams, la aplicación móvil funciona muy bien, ¿eh? Yo la he usado y funciona genial. Así que, pues, como plan B... Perdona, Alicia, yo cuando he hecho la pregunta de la simultaneidad de Webex y del browser y me han dicho que no es posible porque lo bloquea, automáticamente he pensado, bueno, el móvil con el grupo de Teams y cualquier duda que se pueda hacer por ahí. Yo no sé si contar mi experiencia en este curso o mañana. Bueno, yo creo que ahora, Jesús, porque puede ser que haya gente hoy que mañana no esté. Así que si no repito, tampoco pasa nada. Pues mañana los que la hayamos escuchado nos haremos los sorprendidos. Sí. No, yo cuando nos combinaron y había que hacer una revisión de todo, tanto metodológica y sistema de evaluación, me estuve pensando el tema, ¿no? Pensé también en utilizar la herramienta esta y tal, ¿no? Al final me decanté por hacer exámenes, todo tiene su ventaja y su inconveniente, exámenes distintos, es decir, con preguntas no tipo test, sino preguntas de desarrollo corto, es decir, media carilla, medio folio de respuesta, ¿no? De manera que para cada cuestión, para cada tema, para cada elemento a evaluar, había 4 o 5 preguntas distintas y de forma aleatoria a cada uno le salía exámenes
era muy difícil que fuera exactamente igual, ¿no? Y luego sí que es importante que luego corregía de un tirón, porque eso te lo permite Moodle, todas las preguntas de cada categoría, ¿no? Y claro, leyendo todas las preguntas una detrás de otra, todas las respuestas una detrás de otra, te das perfectamente cuenta si han copiado o no han copiado. Realmente solamente me encontré un caso claramente donde habían intercambiado información y habían respondido algo muy parecido. Pero como no habían acertado, la respuesta no era correcta, pues tampoco le di más importancia, ¿no? Pero sí que esa manera de corregir sí que fácilmente detectas. Eso sí, te tienes que poner este bloque, lo tengo que corregir, empiezo ahora y acabo, porque si lo dejas para el día siguiente, lo mismo no te acuerdas, ¿no? Y un poco esa es la manera que yo no busqué las habichuelas en la situación de confinamiento, ¿no? Muchas gracias, Jesús, por comentar tu experiencia y compartirla con nosotros. Yo eso lo veo muy interesante. También lo ha comentado Nerea antes, que ella ponía preguntas más experienciales. Esa es nuestra recomendación. Mañana cuando hablemos sobre el cuestionario de Moodle, lógicamente, si pones todas las preguntas iguales, aunque pongas que salgan al azar y demás, es fácil que por grupos de WhatsApp, oye, mi examen tenía estas preguntas y se vayan intercambiando las diferentes baterías de preguntas que tenemos. Pero si introduces a lo mejor de 30 preguntas, 5 que sean experienciales, en las que tengan que contar su propia experiencia, algo que tengan que llevar a su terreno personal, pues ahí o te cuentas una experiencia y no todo el mundo va a tener la misma, o está claro que están copiando. Entonces, es verdad que cuando se tiene, esto todo tiene su lado bueno y su lado malo. Cuando tienes muchos alumnos, es muy cómodo que el examen se autocorrija en Moodle y tú no tengas que estar corrigiendo preguntas abiertas o preguntas de reflexión. Pero claro, no podemos tenerlo todo sin sacrificar algo. Pues a lo mejor nos quita un poco más de tiempo la corrección, pero sí nos asegura pues que el examen es más personal, auténtico y no se ha podido copiar, por lo menos en una parte. Entonces esa es nuestra recomendación. Hay que ir haciendo pequeños sacrificios. Me va a costar corregir los exámenes más tiempo, pero me va a asegurar que esas preguntas pues son realmente por cada alumno. Muy interesante, muchas gracias. Fíjate que la corrección lleva su tiempo, pues yo tenía 130, total de todos los grupos, 130 y tanto, la mitad de los grupos en inglés, que siempre te cuesta más trabajo corregir en inglés. Pero fíjate que para mí me cuesta mucho más trabajo el buscar las preguntas y variarlas y intentar que sean parecidas o que intenten evaluar lo mismo, pero sin que sean iguales. Eso es más complicado que luego corregirlo es más ameno, ¿no? Es más ameno ver diferentes respuestas. Ponerte a corregir es pum, 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 ya está. Sí. Pero el buscar las preguntas para mí es más complicado. Sí, y luego eso, cuando estás corrigiendo, cuando cada uno te personaliza su respuesta, se te hace un poco más ameno, porque no estás leyendo 50 exámenes iguales, sí. ¿No? Estás ahí cambiando y estás... No, lo que pasa es que si corriges todas las preguntas que son iguales del tirón... Ya. Final, luego tienes la parte diferente. También te das cuenta de lo mal que escriben los que de desarrollar. Dios mío, ¿qué me está queriendo contar? Sí. Una pregunta, Jesús, ¿y esas preguntas de desarrollo las hacías a través de una tarea de Moodle o...? Sí, un cuestionario de Moodle, sí. Un cuestionario, pero de desarrollo también. El tipo... No recuerdo el cuestionario de Moodle te permite poner preguntas... Tipo ensayo. Que te permite poner un texto más pequeño o más grande. Hay diferentes tipos, pero hay preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas las corrige el profesor. No son corregidas automáticamente por Moodle, pero sí se puede introducir en un examen. Tú puedes tener 20, 25 preguntas, 40 tipo test y 3 preguntas de desarrollo abierto. Claro, yo hice un cuestionario por una parte y luego unos casos prácticos. Pero claro, yo entendía que todo el caso práctico no se lo podía poner en el cuestionario porque te deja un espacio. Claro, depende de la extensión, pero creo recordar que incluso las preguntas abiertas te permiten adjuntar un archivo. Creo recordar.
Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Te lo estoy diciendo de memoria, pero creo Te lo que permite. sí. Lo estuvimos nosotros ¿verdad? mirando Sí. el otro día. Te permite adjuntar un archivo y además tú puedes elegir el número de líneas para la respuesta. Efectivamente. Bueno, yo como os decía, yo como soy muy rara para evaluar, yo a los alumnos en algunas ocasiones les pido que me manden un vídeo. Ahí no hay duda que tiene que ser el alumno el que lo está haciendo. Lo que se graben, lo suban a su canal de YouTube y me manden el enlace explicándome pues un contenido que les voy a evaluar. Eso es una modalidad de examen oral diferido, ¿no? Bueno, y sí, porque yo les pido cosas pues muy prácticas, muy de hacer, que tienen que desarrollar pues competencias, que las tienen que demostrar que saben hacerlas. Entonces, en muchas ocasiones lo que me tienen que mandar es un enlace de un vídeo desarrollando esa tarea. Y ahí no hay duda que son ellos. Se han podido comentar, pues yo lo he hecho así, pero no permito vídeos iguales, porque si no hay copia. Así que, a ver, ¿alguna pregunta? Gracias. La verdad es que estas ideas, ¿no? Luego vienen muy bien para... Mañana os damos más ideas con la evaluación de Moodle. Yo mañana no puedo, tengo un Bueno, te ves el vídeo, Gloria. Te ves el vídeo que ya verás que vamos a dar muchas ideas porque siempre pensamos que solo se puede evaluar con el cuestionario de Moodle y las preguntas tipo T y hay muchas opciones para poder evaluar, ¿vale? Gracias. Nada, pues muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. A los que repitáis mañana nos vemos. Hasta luego. Adiós.